tardes. No sé si estará ya emitiendo. Denme una confirmación para empezar a hablar o parar. Creo que sí está entrando. Hola, buenas tardes. Ya casi tarde. Me llamo Armando Álamo y venía a hablarles del espacio fronterizo. El espacio fronterizo es una actividad que se realiza en la Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria. Y la actividad intenta aunar lo que es el club de lectura tradicional, el cineforum y las charlas y coloquios. Bueno, la dinámica de la charla va a funcionar de la siguiente manera. Les explico cómo y dónde surge el espacio fronterizo, cuál es la dinámica que realiza y cuáles han sido las actividades que han estado haciendo en este último tiempo, ¿no? Las actividades que hemos estado haciendo. Pero antes de empezar a hablar de espacios fronterizos, antes de empezar a hablar de, de este espacio, quiero agradecer a Aislados Conectados la labor que está realizando, ¿no? Es una labor importante en estos momentos conectar a las personas, ¿no? Que estemos todos conectados. Sabemos que el espacio cultural estos días está jodido también. Pensemos en salas de cine, en salas de teatro, en museos o en bibliotecas que tienen las puertas cerradas. Por suerte, algunos de estos sectores sí han podido abrir virtualmente, otros por desgracia no. Y propuestas como esta me parecen interesantes porque mantienen unidas a las personas, ¿no? Menciono la biblioteca también porque esta actividad, Espacio Fronterizo, se desarrolla en una biblioteca. Y sin ir más lejos, la Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria sigue ofreciendo mucha de su programación a través de las redes virtuales. Si van a su canal en Facebook podrán ver videocuentos, podrán ver diferentes propuestas para hacer microrelatos o para ofrecer préstamos online. Así que desde aquí muchas gracias a todos estos sectores que luchan por la cultura. Sectores entre los que se encuentran evidentemente los profesores que también trabajan a distancia, ¿no? Son otro pilar fundamental de la cultura. Y ahora sí, después de este agradecimiento que creía necesario, vamos a hablar de Espacios Fronterizos. Espacios Fronterizos es un club de lectura que surge en 2016 y en una primera instancia es un club de lectura tradicional. Por aquel momento hay un déficit de lectores de temprana edad, ¿no? No hay lectores de entre 18 o 30 años que se unan a estos clubes de lectura y se decide crear esta propuesta que quiere ofrecer una literatura, llamémosla agresiva, una literatura rompedora, una literatura disidente, ¿no? Como los Monty Python, ¿no? Una literatura en suma fronteriza, digamos, ¿no? Y esta primera versión de Espacios Fronterizos, que tan solo tiene una sesión al mes de debate literario, leemos 14 lecturas. Las voy a leer aquí porque no las recuerdo todas y entiendan estas lecturas también como una invitación a que conozcan lo que hemos leído, como unas recomendaciones y una manera de entender qué queremos decir con esto de fronterizos, ¿no? Estas lecturas fueron Queer, de Burroughs, Metafísica de los tubos, de Amélie Nothomb, Juegos africanos, de Ernst Junger, leímos El túnel, de Sábato, El club de la lucha, de Chuck Palahniuk, Historia de un idiota contada por él mismo, de Félix Azúa, Oso, de Marian Engel, Nada que la luz de la luna, de Torvald Nedras, Las chicas, de Emma Klein, Soldado de Salamina, de Javier Cercas, Lolita, de Nabokov, La espuma de los días, de Boris Vian, y por último, la última que leímos en la primera versión de Fronterizos fue Deseos de ser punk, de Belén Gopegui. Como ven, son lecturas muy variadas en cuanto a idioma, fecha de publicación, lugar de publicación, pero si tienen algo en común, podemos señalar tres pilares que sostienen este tipo de literatura fronteriza. En primer lugar, uno de los pilares que tenemos es la confesionalidad,
relato en primera persona, una confesión, como pueda ser el extranjero de Albert Camus, ¿no? Ese calor agobiante, esa muerte de la madre sin que le cause ninguna preocupación. Puede ser el túnel de Sábato, ¿no? Con ese comienzo de bastará decir que yo soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. O, por ejemplo, la novela de Amélie Nothomb, que si conocen a la escritora belga japonesa, mezcla esta ficción con esta autobiografía y en Metafísica de los tubos se va a contar estos primeros años de vida, ¿no? Ella empieza haciendo un tubo digestivo, un bebé que se cree Dios y poco a poco se va convirtiendo en una chica joven en Japón. Y otro pilar que puedo mencionar como esta literatura fronteriza es el carácter de novela de aprendizaje. Este Bildungsroman, esta novela de conocimiento, de madurez. Y aquí podemos mencionar Las chicas de Emma Klein, ¿no? Cómo esta joven se deja engañar por la secta de Manson, aunque no se mencione Manson, ¿no? Sabemos que es el nombre de Manson. O, por ejemplo, Historia de un idiota contada por él mismo. O Juegos africanos, ¿no? Donde el personaje que crea Junger decide salirse de casa e ir a buscar una aventura en África, alistarse como soldado. Así que este es otro pilar que consideramos importante. El último pilar en el que nos podemos basar es el contenido violento, ¿no? Basta ver los títulos para saber que hay un contenido violento en todas estas obras, ya sea El Club de la Lucha, de Chuck Palahniuk, ¿no? Del que no puedo decir mucho porque no puedo quebrar la primera norma, ¿no? O Lolita, sin decir nada más, ¿no? O todas estas novelas que tienen este contenido altamente violento, digamos, ¿no? Este contenido agresivo. En el caso de Oso, que la nombré antes, la quiero destacar porque si no la han leído deberían leerla. También podría funcionar como esta novela de aprendizaje, ¿no? Lu, una bibliotecaria, tiene que ir a una isla donde han dado una mansión a la biblioteca con todo su contenido y ella debe recopilar y analizar todos estos libros. Y es interesante la relación que se genera entre la bibliotecaria y el oso que vive en la isla, no diré nada más para que la puedan leer. Bueno, estas 14 lecturas se realizaron durante, como decía, 2 años, de manera mensual. Pero claro, vemos que en alguna sesión vienen más personas, en la otra vienen menos. Es normal porque este perfil joven también tiene que dedicarse a otras labores, ¿no? La gran mayoría son universitarios o universitarias que tienen que trabajar también y a veces los horarios no son siempre los mejores. Así que entonces decidimos darle una vuelta de tuerca, cambiar el sistema, porque si queremos ofrecer una literatura fronteriza, no podemos quedarnos con el tradicional club de lectura. Un libro no es que sea el formato más fronterizo de todos. Decidimos dar una vuelta de tuercas para acercarnos a este contenido fronterizo desde diferentes puntos de vista. El primer punto de vista seguiría siendo el libro. El siguiente es el cineforum, es el cine. Y por último es la charla, el coloquio, el no perder las conversaciones. Así que decidimos crear espacio fronterizo. Ya no va a ser un club de lectura, va a ser un espacio que trabaje un tema que elijamos desde 3 perspectivas distintas. Y esto es lo que hemos ido realizando durante los últimos 2 años. En suma son unos 4 años, pero estos 2 últimos bajo este nuevo formato. Elegimos un tema común y sobre ese tema común lo tratamos en 3 puntos de vista diferentes. A lo largo de estos 2 años hemos tratado 6 temas diferentes. Los temas han sido la distopía, Bob Dylan como tema, la danza, el dramaturgo barcelonés Carlos B., el viaje y también, por último, lo último que tratamos fue Hitchcock. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos núcleos temáticos y decir cómo surgieron y qué hemos hablado de cada uno de ellos. Luego sí me gustaría que ustedes propusiesen en los comentarios un nuevo núcleo temático con sus diferentes trabajos de cada mes, ¿no? El primer núcleo temático, como les decía, era la distopía. Este núcleo temático surgió por un artículo que publicaba Marta Peirano en el diario.es que se decía
No son bots, es capitalismo 3.0. Y luego una charla que dio ella misma también para TEDx. También apuntaré en los comentarios las dos fuentes, el artículo y la charla, para que la puedan escuchar. Es muy interesante, ¿no? Como sabes, manipulación mediática. Vivimos en un mundo dominado por redes, y quien sepa manejar las redes sabrá manejarnos a nosotros. Así que decidimos coger este primer núcleo para este nuevo espacio fronterizo. Las obras seleccionadas para comentarlas fueron, en el primer mes, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, la gran distopía. Si hay 3 novelas distópicas magníficas, ¿no? La cumbre de la distopía siempre han sido Un mundo feliz, de Huxley, 1984, de Orwell, y Fahrenheit 451. Así que decidimos escoger esta novela, Un mundo feliz, donde, bueno, si no la conocen, es una sociedad futura manejada por la ingeniería genética, donde los seres humanos son divididos por clases del nacimiento y controlados por medio de una droga, que es el soma, que los mantiene siempre en estado de felicidad. La segunda obra en el siguiente mes que decidimos ver, en este caso, era el primer capítulo de Mr. Robot. Si no lo conocen, esta serie sobre el ciberhackeo y la manipulación, que también nos ayudaba a entenderlo desde una perspectiva más real, desde una perspectiva actual. Y por último, en el tercer mes, contamos con el director y escritor canario Elio Quiroga, y él nos habló de esta manipulación, nos enseñó el fácil seguimiento que nos pueden realizar a través de nuestros dispositivos móviles. Así que ya habíamos cerrado el primer ciclo. Y los ciclos se van a seguir produciendo con esta misma forma, en forma de tríptico, digamos. Vamos a ver cuáles son los siguientes y a ver si les interesa y se unen a esta iniciativa y vienen a las siguientes reuniones. El siguiente tema era Bob Dylan, ¿no? La gran controversia que surge cuando le dan el Nobel de Literatura hace que nos veamos animados a ponerlo sobre la mesa y decir, pues sí, es literatura. Y es literatura en cualquiera de sus formas. Es literatura cuando escribe sus libros, es literatura cuando sube al escenario y canta, o es literatura cuando escribe sus canciones en un libro. Así que la primera obra que leemos en este mes son las memorias de Bob Dylan, y las acompañamos el mes siguiente con la película Not There, que cuenta diferentes etapas de la vida de Bob Dylan por medio de diferentes personajes, que todos son Bob Dylan y al mismo tiempo no lo son. Y en último lugar, tuvimos la suerte de contar con el doctor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Daniel Fife, que nos dio una maravillosa charla sobre la literatura de Bob Dylan. Daniel Fife es experto en literatura norteamericana y tuvimos una grandiosa oportunidad de tenerlo entre nosotros. Desde aquí, muchas gracias a Daniel Fife por esa conferencia que nos dio. La tercera charla tiene como objeto, como tema común, la danza. La danza es otra de las maravillosas artes que tenemos en este mundo y no solo tenemos que contemplar aspectos literarios, también tenemos que contemplar desde esta perspectiva fronteriza temas que no estén tan habituados a tratarse en espacios como la biblioteca. Así que en la danza leemos la novela Contradanza de Blanca Lema, vemos la película de Wim Wenders, Pina, y por último tenemos la suerte de tener a Natalia Medina, la directora del Festival Internacional de Mad Danza, con nosotros, ¿no? con un espectáculo que pudimos ver. La siguiente sesión, el siguiente tríptico, tuvo por objeto y por tema de estudio al dramaturgo Carlos B., un dramaturgo que estudia la obra de los dramaturgos británicos Joe Orton y Kenneth Halliwell y trabaja sobre ellos en su obra de teatro Noel Road 25, a Genius Like Us, ¿no? Y relata o vuelve a darle vida a la relación de estos dos dramaturgos y su relación sentimental, y su relación literaria, y su relación violenta. Así que la película que queríamos ver, evidentemente, está directamente relacionada con esto, ¿no? La película de Stephen Frears con Gary Oldman y Alfred Molina, Pick Up Your Ears, ¿no? Ábrete de orejas o abre tus orejas, no sé cómo sería la traducción perfecta. Y por último pudimos hacer una videoconferencia con Carlos B.
Y bueno, estas dos sesiones, la sesión de danza y la sesión de Carlos Bay, fueron dirigidas por Elisenda Romano. De aquí, gracias a Elisenda por llevar también la carga de Fronterizos y por dirigirla durante este tiempo. La quinta sesión, que la realizamos hace apenas unos meses, tenía como tema principal el viaje. Este camino, este peregrinaje que permite a la persona madurar. Y en el viaje elegimos una novela que no realiza bien un viaje físico, no realiza un camino, pero sí realiza un camino espiritual, un avance de la madurez. Leemos la novela El niño que robó el caballo de Atila, El niño que robó el caballo de Atila, una novela muy buena. Son dos niños que están encerrados en un túnel y se hacen llamar el uno al otro el pequeño y el grande, ¿no? De Iván Repila es la novela. Y es muy interesante ver la relación que se crea en ese hoyo en el que están encerrados los dos hermanos y lo que tienen que hacer para salir. La película que escogemos en esta ocasión es París, Texas, de Wim Wenders, ¿no? Y este viaje por encontrar a tu familia, por reunirte. Una película maravillosa, aquí les invito a verla. Y por último tuvimos la suerte de tener con nosotros a que fue el dueño de la librería Zulia y un maravilloso estudioso del viaje, José Luis González Rubano, que por desgracia ya no está entre nosotros, pero que nos brindó una charla muy bonita y muy maravillosa sobre su viaje, sobre sus estudios y sobre la importancia del viaje. Por último, el último ciclo que realizamos es el ciclo de Alfred Hitchcock, el director británico. Nos parecía otro punto fronterizo, otro punto macabro que trabajar y del que hablar. Y la primera novela, que no es una novela, la primera obra, por así decirlo, de lectura que señalamos, es la entrevista que le realiza François Truffaut a Alfred Hitchcock, ¿no? Cuando Truffaut, este joven director de una Nouvelle Vague, decide y dice: no, Alfred Hitchcock es uno de los maravillosos directores del mundo, no es solo un producto comercial, quiero que el mundo lo sepa, ¿no? Y realiza esa maravillosa entrevista que pudimos leer. Entrevista sobre la que se hizo una película, Hitchcock-Truffaut, que fue la que vimos en la segunda sesión. Y por último, en la última sesión de este último tríptico que hemos desarrollado, volvimos a tener la suerte de tener a Elio Quiroga con nosotros, quien nos habló de la importancia del marketing en Hitchcock, el saber venderse, el saber vender su producto, el saber convencer por medio de la persuasión. Hasta aquí han sido los trípticos que hemos trabajado. Y el maldito coronavirus nos ha privado de celebrar el último tríptico, que ya tenía forma, aunque aún faltaba algo por perfilarse. El tríptico último, que volveremos a celebrar cuando esto se reanude, va sobre los cuentos. En este tríptico vamos a leer una colección de Cortázar, Los Juegos, donde hay una serie de cuentos de Cortázar que queremos analizar, estudiar, comentar y ver qué le parece a cada uno de ellos, ¿no? Y en la segunda sesión podremos ver la película de Antonioni, que se titula Blow Up, sobre un cuento de Cortázar con una adaptación libre. Y el objetivo, o lo que buscamos hacer en la última reunión, en la tercera sesión, es hacer un taller de microrelatos, ¿no? Que no sea solo coloquio, sino también podamos hablar y también podemos crear nosotros mismos nuestros propios cuentos o microrelatos. Esa es la forma que le queremos dar al siguiente tríptico. Me gustaría que ustedes también pudiesen proponer algún tríptico, algún tema común, y que seleccionasen las tres vertientes que va a tener este tríptico. Les invito a que hagan también esa actividad. Y finalmente, antes de acabar, me gustaría agradecer aquí la labor de compañeros que han podido, gracias a los cuales se ha podido crear el espacio Fronterizos, ¿no? Ya mencionaba a Elisenda Romano, menciono también a Kevin Rodríguez Brito, quien también creó y dirigió conmigo esta iniciativa, a la Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria por ayudarnos constantemente, ofrecernos el fondo y la ayuda y el espacio para que esta dinámica se realizase, y en concreto a una persona que por desgracia ya no está aquí, pero
fue el mejor bibliotecario que he conocido jamás, una maravillosa persona, y gracias a Juan Alberto Hernández Fronterizos existe, y gracias a él podemos realizar esta dinámica. Él nos animó, él nos ayudó a realizar el Fronterizos, y ahora yo les animo a ustedes a que se unan a este espacio fronterizo, bien como usuarios, bien proponiendo temas. Así que esta era la sesión, esto era lo que quería compartir con ustedes, esta dinámica, y invitarles a participar. Así que muchas gracias, Aislados Conectados, y seguiré al tanto de las nuevas propuestas que ustedes hagan, y también los seguiré. Así que vamos a unir Aislados Conectados y Espacios Fronterizos. Muchas gracias.